La creación presenta una gran diversidad y a la vez mantiene una maravillosa unidad. Esta biodiversidad e interacción en los ecosistemas no es debido a la uniformidad. La multitud y variedad de seres vivientes ejemplifican que la verdadera unidad no es uniformidad. Al respecto, la uniformidad es confundida muchas veces como sinónimo de unidad, pero lo que hace es la supresión de la individualidad. Esto lo vemos en muchas instituciones que se sostienen en base a la uniformidad. Un mensaje para los lectores. Es interesante que la Fundación Urantia, que es la casa custodia original del texto del libro de Urantia, comenta sobre los desafíos para los lectores del libro. Las enseñanzas que contiene el libro de Urantia, cuando se abrazan en el corazón y en la mente, tienen el poder de traer a la realidad el mensaje divino del Maestro, paz en la tierra y buena voluntad entre los hombres. Entregar esta revelación a las almas necesitadas de su mensaje espiritual sin publicidad invasiva, sin creación de iglesias y sin evangelización es el desafío al que nos enfrentamos. Como vemos, es imperativo no transformar el mensaje del libro de Urantia en una derivación que nos lleve a crear iglesias. Personas de todas las religiones y creencias pueden leer los documentos de Urantia y a la vez mantener su filiación religiosa, ya que el libro no está llamado a fundar una nueva religión, sino a que las personas interiormente puedan embellecer su propia concepción del mundo. Hoy hay lectores del libro de Urantia que se reúnen en grupos de estudio y realizan una excelente labor. Todos estos grupos mantienen una saludable diversidad y visión madura sobre los documentos. Y existe una valiosa cooperación que integra diversos puntos de vista y los ayuda a trabajar en unidad. Sin embargo, ¿cómo podemos evitar caer sutilmente en una especie de uniformidad? Este es un riesgo siempre posible para algunos grupos de lectores en algunas partes del mundo y puede manifestarse de forma inadvertida y gradual. Analizar el mensaje de Jesús en el documento 141 nos ayuda a examinarnos. Una de las conferencias nocturnas más extraordinarias de Amatus fue la sesión en la que se discutió sobre la unidad espiritual. Santiago Cebedeo había preguntado: Maestro, ¿cómo podemos aprender a tener el mismo punto de vista y a disfrutar así de una mayor armonía entre nosotros? Cuando Jesús escuchó esta pregunta, su espíritu se alteró de tal manera que replicó: Santiago, Santiago, ¿cuándo te he enseñado que todos debéis tener el mismo punto de vista? He venido al mundo para proclamar la libertad espiritual, con el fin de que los mortales puedan tener la facultad de vivir una vida individual, original y libre ante Dios. No deseo que la armonía social y la paz fraternal se adquieran a costa del sacrificio de la personalidad libre,
y de la originalidad espiritual. Lo que yo os pido es la unidad espiritual, y eso lo podéis experimentar en la alegría de vuestra dedicación unida a hacer de todo corazón la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No necesitáis tener el mismo punto de vista, sentir de la misma manera o ni siquiera pensar de la misma manera para ser iguales espiritualmente. La unidad espiritual procede de la conciencia de que cada uno de vosotros está habitado y cada vez más gobernado por el don espiritual del Padre del Cielo. Vuestra armonía debe originarse en el hecho de que la esperanza espiritual de cada uno de vosotros es idéntica en su origen, naturaleza y destino. De esta manera podéis experimentar una unidad perfeccionada de intención espiritual y de comprensión espiritual, que tiene su origen en la conciencia mutua de la identidad de cada uno de vuestros espíritus internos. Y podéis disfrutar toda esta profunda unidad en presencia misma de la extrema diversidad de vuestras actitudes individuales en lo referente a la reflexión intelectual, a los sentimientos propios de vuestro temperamento y a la conducta social. Vuestras personalidades pueden ser agradablemente variadas y muy diferentes, pero vuestra naturaleza espiritual y los frutos de vuestra adoración divina y de vuestro amor fraternal pueden estar tan unificados que todos los que contemplen vuestra vida reconocerán con toda seguridad esta identidad de espíritu y esta unidad del alma. Reconocerán que habéis estado conmigo y que habéis aprendido así a hacer de una manera aceptable la voluntad del Padre que está en los cielos. Podéis conseguir la unidad en el servicio de Dios, aunque cada uno cumpla ese servicio siguiendo la técnica de sus propias dotaciones originales de mente, de cuerpo y de alma. Y les continuó diciendo: vuestra unidad espiritual implica dos factores que siempre se armonizarán en la vida de los creyentes individuales. En primer lugar, poseéis un motivo común para una vida de servicio. Todos deseáis por encima de todo hacer la voluntad de mi Padre. Y en segundo lugar, todos tenéis una meta común en la existencia. Todos os proponéis encontrar al Padre que está en los cielos, mostrando así al universo que os habéis vuelto como Él. Les dijo repetidamente que no deseaba que los que creían en Él se volvieran dogmatizados y uniformizados según las interpretaciones religiosas, incluso de los hombres de bien. Una y otra vez previno a sus apóstoles
contra la elaboración de credos y el establecimiento de tradiciones como medio de guiar y controlar a los creyentes en el Evangelio del Reino. Los primeros seguidores de Jesús, después de la partida del Maestro, comenzaron un proceso natural de juntarse en grupos para examinar algunos textos con contenido espiritual o leer algunas cartas apostólicas. En este punto no había estructuras ni nada parecido. Tampoco existía un esquema de estudio sistematizado y uniforme simultáneo para todos los grupos que deseaban aprender de la cuarta revelación en la persona de Jesús. Esta epístola bíblica muestra un relativo grado de espontaneidad y libertad que había. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Sin embargo, el mismo Pablo y algunos apóstoles comenzaron a crear de forma inadvertida un proceso gradual de sistematización que con los siglos se transformó gradualmente en una gran y esclavizadora estructura de poder contra la libertad espiritual. Los documentos comentan sobre estos problemas y desafíos. El hecho de la tendencia gregaria del hombre forzosamente determina que surgirán grupos religiosos. Lo que sucede con esos grupos religiosos depende en gran parte de un liderazgo inteligente. Los peligros de una religión formalizada son la fijación de las creencias y la cristalización de los sentimientos, la acumulación de los intereses establecidos con un aumento de la secularización, la tendencia a estandardizar y fosilizar la verdad, la desviación de la religión, del servicio a Dios al servicio a la Iglesia, la tendencia de los líderes a volverse administradores en vez de ministros, la tendencia a formar sectas y divisiones competitivas, el establecimiento de una autoridad eclesiástica opresiva, la creación de una actitud aristocrática de pueblo elegido. No hay peligro en que la religión se vuelva más y más un asunto privado, una experiencia personal, siempre y cuando no pierda su motivación de servicio social altruista y amante. Estos consejos nos ayudarán a evitar o posponer lo más posible un proceso de deterioro. Primero, no reemplazar la importancia de la propia lectura individual del libro de Urantia. Por más que nos cueste entender algunos asuntos del libro de Urantia, la recomendación es intentar leerlos por nosotros mismos a nivel individual y dejar que la guía del ajustador se manifieste. Al respecto, los reveladores nos recuerdan que tenemos a los mejores guías dentro de nosotros. Conocemos plenamente las dificultades de nuestra tarea, reconocemos la imposibilidad de traducir plenamente el idioma de los conceptos de la divinidad y la eternidad a los símbolos de un idioma de conceptos finitos de la mente mortal. Pero sabemos que reside dentro de la mente humana un fragmento de Dios y que permanece con el alma humana el espíritu de la verdad. También sabemos que estas fuerzas espirituales se conjuran en facilitar al hombre material para que capte la realidad de los valores espirituales y entienda la filosofía de los significados universales. Así que ningún canal de YouTube, ni siquiera este, ni tampoco foros, charlas o material audiovisual, debiera reemplazar nuestra propia experiencia al descubrir por nosotros mismos los significados espirituales del libro. Veamos a todas estas ayudas como ayudas complementarias, incluso subjetivas. Sí, ayudas y complementos parciales para el plato fuerte que son los mismos documentos. Debemos evitar la tendencia que deifica o admira demasiado a líderes y maestros que incluso nos hablen del libro de Urantia. Las razones que implicaron evitar dar el nombre de la personalidad de contacto fue por nuestra tendencia inmadura. En otras partes del libro también se nos dice en la misma línea sobre el gobernador planetario. El nombre del supervisor planetario actual se os oculta porque el hombre mortal tiende a venerar, aun a deificar, a sus compatriotas extraordinarios y sus superiores superhumanos. Y existe la tendencia de los líderes a volverse administradores en vez de ministros junto a la tendencia a formar sectas y divisiones competitivas.
Y si tenemos el privilegio de colaborar en liderar o ayudar a otras personas, se nos recuerda. Pero aunque la tarea es importante, el yo no lo es. Cuando te sientes importante, pierdes energía a través del desgaste de la dignidad del ego, de manera que queda poca energía para realizar la tarea. La autoimportancia en lugar de la importancia de la tarea, agota a las criaturas inmaduras, es el elemento del ego el que agota y no el esfuerzo del logro. Así que debemos dejar que existan expresiones libres, espontáneas y diferentes de examinar los documentos. Incluso si hay artistas, músicos, pintores o escritores que se sientan inspirados por la revelación, es algo excelente. En vez de encerrarnos en un grupo o credo cerrado, que vendrá a engrosar a la lista de uno más de tantos, la idea es que exista una unidad espiritual basada en la variedad, para que de esa forma la misma revelación sea para todo el mundo, permee y toque los corazones de las personas de todas las razas y religiones. Así las personas de acuerdo a sus capacidades y afinidades beberán de la misma agua espiritual, pero en los recipientes más adecuados para su propia individualidad y singularidad, así como un niño toma agua de un vaso más pequeño a diferencia de un gran tazón para un adulto. Y la razón es que el libro de Urantia es el libro de la tierra, un libro para todo el mundo.